política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política, y la política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. La doctora Nancy García Vázquez es una investigadora extraordinaria, de lujo, de las mejores investigadoras que tiene la Universidad de Guadalajara. En 2007 ganó el Premio Nacional de Administración Pública y sus contribuciones al estudio de la rendición de cuentas, del combate a la corrupción, también asuntos electorales, han sido muy importantes en estos años. Pero sucede que la doctora Nancy García es ahora la presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco y por lo tanto es también la presidenta del Comité de Participación Social. Y en esa calidad, querida Nancy, más que de investigadora, es que te invitamos a esta conversación. Muchas gracias por aceptar y por estar aquí con nosotros. No, pues muchas gracias a ti, querido Mauricio. Sabes que la admiración y sobre todo la estima hacia tu persona es muy grande y Gracias, ya Nancy. contaba yo los días, decía, ¿cuándo me va a invitar a su programa? Pues ya aquí estás, afortunadamente, Nancy, gracias. Oye, Nancy, ¿te parece que vayamos de lo general a lo particular? Me encantaría que me digas cómo estás viendo en general el sistema nacional anticorrupción, ¿cómo va? ¿Cuál es tu pulso? Pues yo creo que el sistema nacional y en general todos los sistemas van con muchos claroscuros, Ok, ¿no? Por un lado, creo que hay avances que los pensamos hace más de 10 años sí, que era que se pudieran sentar y que pudieran dialogar y que pudieran pensar en estrategias comunes. Y creo que afortunadamente eso se ha dado en con algunos actores del sistema nacional, hay otros que están rezagados, o sea, la ¿no? Auditoría Superior, La el Auditoría Tribunal de Superior. Justicia, la Fiscalía, el INAI, en fin, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura y la participación de los ciudadanos, que se pusieran de acuerdo, era la tirada. Era la tirada, ¿no? Y creo que en eso ya hemos ido avanzando y hemos ido avanzando lento, ¿no? Pues Por sí. ahí hay un artículo que dice que de pronto parece una carrera de tortugas, pero lo que pasa es que las inercias también son, y las resistencias también son muchas, porque en el diseño institucional, Sí, pues no se contempla o no está contemplado, ¿verdad? La voluntad de los actores y no todos los actores han tenido pues la sí. disposición de comprometerse a tener un abordaje sistémico del control de la corrupción. ¿Ha habido boicot, Nancy? ¿Tú ves que arrastren los pies deliberadamente? Yo creo que sí, yo de hecho hago un contraste. Sí, Yo estoy convencida que para la Administración Pública Federal sí. la agenda de los sistemas anticorrupción nunca fue prioridad. No, Y todavía nos falta un ratito para que se termine el sexenio, sí, pero desde el arranque del sexenio se vio el cambio en la estrategia al, por ejemplo, elevar la Secretaría de la Función Pública como la protagonista del combate a la corrupción y sí, abandonar esta perspectiva sistémica. sí. Y creo que eso le hizo mucho daño porque alentó todavía más los procesos de coordinación a nivel nacional. Ok. Los hizo más lentos. Y sí, ¿verdad? Bueno, Peña Nieto tampoco se veía muy entusiasta con el sistema. Hay que recordar que este sistema nació después de todo, después de los escándalos de corrupción del sexenio anterior, y que fue pues una respuesta más o menos emergente que aceptó Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, pues para salir del paso, pero arrastró los pies, yo recuerdo, hasta el final del sexenio. Sí, sí, también, pero por lo menos estaba el banderazo de salida Sí, bueno, con el que se, cierto. con el que, con el que tenía que salir Sí, el Comité Coordinador del Sistema Nacional, que por cierto también estuvo incompleto un buen tiempo. sí, exacto. Eh,
Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, en el programa de trabajo de la Secretaría de la Función Pública no estaba el sistema. Creo que en las más de 100 páginas que tenía el programa había 2 menciones Sí, al Sistema Nacional se Anticorrupción. mencionaba, pero nada más, ¿verdad? Sí, y además de eso, bueno, pues la dilación también del Congreso del Estado para que todas las piezas del sistema estuvieran funcionando como tenía que ser, ¿no? Con la Ok. estructura, con los mandatos claros, con las personas que tenían que integrar las instituciones. Pero bueno, eso, digamos, ya pasó, ya estamos en una fase más de avance, Ok, pero también siento que de pronto el sistema nacional eh, no termina de trabajar coordinadamente como esperaríamos los estados, ok. ¿no? Porque el sistema nacional es como el hermano mayor Pues sí y es el que todos va marcando estamos, pauta, ¿no? exactamente, y todos estamos, pues esperando que avance más. Y en ese sentido, creo que, por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Sí, ha hecho una gran labor sí, sí la ha hecho. por, Ahora por está ir bajo avanzando. amenaza, Nancy. Hay Por una eso lo, por amenaza de eso lo desaparecer traigo la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. así es, por eso lo traigo a colación, porque la Sí, Secretaría ha sido un guerrero importante ok, para el desarrollo del sistema nacional, pero sí, también para el desarrollo de los sistemas estatales, de acuerdo. ¿no? Los dos secretarios han sido completamente horizontales Ok, para trabajar con los estados ok, y yo creo que esa función de la Secretaría Ejecutiva es la que en determinado momento pudo detonar una especie de federalismo de los sistemas anticorrupción, ok. ¿no? Entonces, pues hay que defender a la Secretaría Ejecutiva Esto y es hay que muy defender a... importante. Nancy, me estás vinculando ya con los sistemas estatales anticorrupción justo en el momento en que tengo que enviar a un corte. Entonces, si te parece, vamos a mandar a un corte en este momento y regresamos para que nos platiques de ese federalismo que en la práctica se ha venido formando con los sistemas anticorrupción, si te parece. Muy bien, muchas gracias. Estamos con la doctora Nancy García, presidenta del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. No se vayan. Estamos de vuelta con la doctora Nancy García Vázquez, que nos decía en el primer segmento de esta conversación que pues sí, el Sistema Nacional Anticorrupción ha estado en buena medida boicoteado, ralentizado deliberadamente por las mismas instituciones que debían echarlo a andar y que eso ha generado un efecto pues más o menos en cascada, si entendí bien, con los sistemas estatales anticorrupción, que sin embargo han avanzado unos mejor que otros, y que las secretarías ejecutivas del Sistema Nacional, es decir, la Secretaría Ejecutiva, que ha tenido 2 titulares hasta ahora, pues hoy están bajo amenaza de desaparición. Y esto, decías, Nancy, es grave porque han servido como una especie de articulador de un federalismo de los sistemas para combatir la corrupción. Quiere decir que están vivos, Nancy, que están funcionando, que a pesar de todo se mueve y que podemos ver que eventualmente despeguen. Pues sí, bueno, como el federalismo mexicano, nada es homogéneo, ¿no? Claro, Como en el federalismo mexicano, también hay algunos estados que han avanzado más, otros que han avanzado menos. Ustedes, precisamente en el informe sobre el combate a la corrupción que acaban de publicar, hicieron un estudio muy interesante sí, sobre el desarrollo de los sistemas locales anticorrupción, que digamos ya las 32 entidades de la federación sí, tienen la parte normativa, sí, pero todavía hay estados que están incompletos, ¿no? Baja California y Baja California Sur, por ejemplo, no tienen fiscalía así anticorrupción, es, la Ciudad de México no tiene comité de participación ciudadana y hay así otros es. estados donde los gobernadores han ido por los comités de participación social como ciudadana, perdón,
como en Veracruz o Sí, en el estado de Morelos, sí, y grave, Nayarit, en Oaxaca. Nayarit, Oaxaca, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, y hay otros casos que, como tú también señalas, han ido avanzando de manera más sólida, más armónica, ¿no? Pero lo que sí quisiera resaltar es que sí ha habido un trabajo de estandarización a nivel de los estados, Ok, justamente coordinado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional y con participación también del Comité de Participación Ciudadana, ¿no? Ya muchos están también incorporados a la plataforma nacional digital y además hemos aprendido a trabajar juntos, que eso es una parte también interesante. A través de las redes de comités de participación ciudadana nos dividimos la tarea en comisiones. ok. Es una experiencia muy interesante porque no solo se comparte información, sino se comparten prácticas, ¿no? Esto es importante. ¿Cómo qué, Nancy? ¿Qué se comparten? Cuéntanos el Mira, chisme completo. ¿Qué se comparten? pues voy a presumir Jalisco. A Por ver, dale, ejemplo, sí. a Jalisco nos han pedido muchas veces, no en una sola ocasión, muchas veces ayuda, por ejemplo, en los procesos de designación de sus secretarías ejecutivas. Ok, Porque Jalisco tiene una buena práctica en los procesos de designaciones. sí. Nos han pedido, Desde hace eh, rato, además, Jalisco se destacó por eso desde muy temprano. sí, Jalisco creo que en el país, el único CPC que tiene dos redes. Tenemos una red de mujeres Sí, y una red de participación social. ok. Y también a veces nos preguntan eso, o sea, ¿cómo le hicieron para construir una red de mujeres? ¿Cómo lo hicieron para construir una red de organizaciones de la sociedad civil? Mujeres que participan en el combate a la corrupción, Nancy. Sí, 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 Ok, mujeres que participan y que están interesadas en los temas transversales ok, que afectan a la vida de las mujeres, ¿no? ok. Que esa parte también es muy importante. Y hay otras redes de los CPCs, por ejemplo, traemos también una agenda sobre el anexo transversal Ok, presupuestario que es importantísimo, pues para medir el gasto en corrupción. ok. Y Jalisco también es de En, los pioneros en en el combate a la anexo. corrupción, porque corrupción es más alto. Sí, sí, en el combate a, sí, en el, Sí, en el combate a la corrupción, ¿no? sí. Y se ha ido afinando esto porque pues también ahí pasan cosas raras, ¿no? Hay estados que de repente todas las dependencias resulta que gastan en el control de la corrupción y hay estados donde no, donde nada más se mide el gasto, por ejemplo, del comité coordinador y hay otros estados donde se miden todas las dependencias. Pero al final de cuentas, por ejemplo, pues te das cuenta que el presupuesto estatal es muy poquito, Ok, ¿no? Hay estados que no destinan ni el 1% al combate a la corrupción, o es el 1.5%, 1.2% de todo el presupuesto ok. de los estados, ¿no? Nada. Entonces, pues sí. Entonces, hemos aprendido también a trabajar, te digo, de manera horizontal entre nosotros y ahí compartiendo estas prácticas. Oye, Nancy, y sí tienen fuerza, porque se escucha, la verdad, se escuchan poco, se ven poco, como que no les hacen caso. No sé qué tal, en Jalisco se ven un poco más, pero yo no alcanzo a distinguir, francamente, que los CPCs tengan fuerza política propia, quiero decir, presencia pública, influencia. ¿O cómo lo ves tú desde adentro? Pues eso, yo creo que tienes total razón, porque no, la red tiene presencia pública cuando se necesita, ¿no? Por ejemplo, ahora para defender a la Secretaría Ejecutiva, Ok, pero la mayor parte del tiempo el trabajo que se hace es técnico ok, y quizás no se ha comunicado del todo a la sociedad y nomás sabemos los que estamos ahí pues sí, metidos, ¿no? ok, Este, sí, en eso tienes toda la razón. O sea, de pronto nos clavamos mucho como en el trabajo en equipos sí, y se fragmenta, ¿no? Y claro. es un conocimiento que se fragmenta. Sí. ¿Hay aliados, Nancy? ¿Tú sientes que hay aliados en la sociedad? Yo creo que hay muchos aliados, y no solo de la sociedad civil, también hay cúpulas empresariales que están muy comprometidas, Ok,
y think tanks, ¿no? En que no desaparezcan los sistemas estatales anticorrupción. Ok, Yo creo que como país hemos hecho una inversión no solo en términos de recursos financieros, sino también de recursos humanos muy importante. sí. Y, y yo creo que por eso es que estos aliados, ¿no? Muchas organizaciones de la sociedad civil, think tanks, que, eh, que no solo están monitoreándonos, sino que también nos apoyan en momentos clave, pues para defender los sistemas. Perfecto. Nancy, déjame hacer aquí un segundo corte para volver contigo y hablar de cómo defender y por qué defender los sistemas, concretamente qué están haciendo y qué podemos hacer para respaldarlos. Estamos hablando con la doctora Nancy García Vázquez. Regresamos muy rápido. Estamos de vuelta con la doctora Nancy García Vázquez. Nancy, decías hace un rato que, pues que sí vale la pena defender los sistemas y que sí hay algunos aliados. Ayúdame a entender por qué vale la pena defenderlo y cómo le podemos hacer. Pues mira, vale la pena defenderlo, primero porque en el diseño de los sistemas, los ciudadanos son el engranaje del sistema, son la voz crítica, son el contrapeso, Eso es. ¿no? Y eso me parece fundamental en el desarrollo institucional, pues, del país, Sí, y en el desarrollo de la administración pública, ¿no? Siempre habíamos tenido una administración pública muy cerrada, muy sorda a muchas cosas, y aquí hay una posibilidad de que la ciudadanía participe directamente en pero sí eso. les hacen caso, o sea, sí les escucha a los gobernadores o los funcionarios, a quienes tienen que emitir recomendaciones o no los pelan, no los desdeñan. Pues yo no, bueno, yo hablo por la experiencia de Jalisco, ¿no? Yo creo Adelante, que sí, hay, hay, hay procesos en los que por lo menos el comité coordinador sí nos escucha y eso es. toma mucho parecer de, de nuestra percepción, y yo te diría, el comité coordinador también nos ha defendido en Sí, determinados momentos. ok, Hay actores que no siempre nos escuchan, ok, ¿no? ok. A veces estamos peleados, a veces se abren las puertas, por ejemplo, con el Congreso del Estado, ¿no? Sí, Hemos tenido momentos sí, ríspidos con ellos, pero hay otros momentos en los que hemos podido trabajar en agendas comunes. comunes. Pero más allá de eso, yo diría, a ver, ¿por qué también defenderlos? Porque no le puedes dejar a un solo hombre Sí, la estrategia para el control de la corrupción, pues sí, ¿no? En el momento en que una sola persona decida arbitrariamente para él o cómo debe ser el control de la corrupción en el país, sí, ya perdimos la batalla, sí, de ¿no? acuerdo. Porque su percepción va a ser arbitraria, discrecional, Sí, probablemente no tenga la perspectiva sistémica, que es sí, claro, muy importante, así ¿no? es. O sea, estamos estancados como país Sí, en la percepción del combate a la corrupción, sí, pero yo creo que mucho se debe también a que hay índices de delincuencia y hay índices de delitos sí. graves que se están disparando de manera terrible, ¿no? ¿Qué Entonces, cambiarías, Nancy, si tú fueras todopoderosa en Jalisco? Vamos a concentrarnos en Jalisco. Dime dos o tres máximo cosas que tú cambiarías ya mañana para que se cancele el flujo de la corrupción. pues creo que hay que voltear a ver al Poder Judicial. ¿Ok? O sea, hay muchos procesos sancionatorios que no fluyen con la rapidez. Jalisco, por ejemplo, es de los estados donde no hay una sala especializada para la revisión de delitos de corrupción, y nos urge una sala Pues sí. así porque necesitas, ¿no? Un juez especializado. Eso me parece fundamental, Ok. voltear a ver al Poder Judicial y impulsar
una reforma más estructural en el Poder Judicial. Eso me parece que es importantísimo. También, y es una cosa que estamos empujando, Sí, el, eh, el hecho de decir, ya tienen que implementar acciones anticorrupción. Jalisco está en un momento en que ya está aprobado los modelos de implementación de las acciones anticorrupción. ok, Ya son obligatorios para toda la administración pública, sí, para la municipal, para la estatal, para los organismos públicos, para los organismos autónomos, ¿no? sí. Entonces, también ¿Pero no los eso, están implementando todavía? estamos en eso, o Ok, sea, eso necesita acompañamiento, tú lo sabes, se necesitan generar sí, muchas capacidades sí. para poder hacer eso, porque ¿Qué, por eh, a ejemplo? nosotros, a nosotros, fíjate que nos toca salir a los municipios, Sí, muchas veces en algunos municipios no se distingue, por ejemplo, una falta administrativa grave de ok, una no grave, y a todos se le nombra corrupción, ok, ¿no? O ok, sea, hay que hacer mucha pedagogía, que es algo que tú también sí, has señalado, y hay que hacer pedagogía estratégica en la función pública, por ejemplo, municipal, ok, ¿no? Eso también me parece un elemento clave. ok, eh, y lo otro, bueno, pues que me parece que también tenemos que ser capaces de ser más eficientes en la atención con la ciudadanía, en la atención con los casos que la ciudadanía hace sobre presuntos hechos de corrupción, ¿no? Necesitamos, nos urge también homologar los criterios para la recepción de las denuncias por hechos de corrupción. ok, Entonces, esas tres cosas creo que urgen, ok. y, y ahí vamos. ¿Crees que la gente está consciente, Nancy, de la batalla que tienen que dar como sociedad? ¿O crees que la gente pues también se corrompe con mucha facilidad? Pues yo creo que la gente no está consciente, no, o sea, porque es un problema muy complejo, Sí, ¿no? Insisto, nosotros cuando salimos y damos capacitación, de veras preguntas, y la gente no sabe lo que es en realidad la corrupción, ok, ¿no? Yo pongo un poco el ejemplo que es como cuando se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a todo le llamaban violación a derechos humanos, y no todo era una violación de derechos humanos, ok, ¿no? Pero los agravios que vive la sociedad, sí, pues tampoco te dan tiempo para hacer pedagogía, bueno, ¿no? pues sí, Y los agravios sociales muchas veces son una mezcla de muchos elementos, no sí. solo son mezcla de una corrupción, sino también, decía yo, de la delincuencia o de la pobreza o de la marginación. Entonces esto es más complicado, irlo desenmarañando y ir generando confianza en la sociedad. Me queda un minuto escaso, menos de un minuto, querida Nancy, para esta conversación y te hago una pregunta complicada. ¿Hay voluntad de parte del gobierno del estado de Jalisco para combatir la corrupción? Yo creo que sí hay voluntad, y te voy a poner un ejemplo Sí, que alguien alguna vez me hizo ver comparándonos con otros estados. sí, Por ejemplo, aquí en el caso del Comité de Participación Social, sí, todavía no se va el integrante que está, y ya la comisión de selección está aperturando el proceso. O sea, ha ok, habido una renovación cronometrada de eso, ¿no? ok, Pero más allá del CPS, me parece que sí hay un trabajo importante del comité coordinador que viene en alianza con el gobierno del estado, ok, y viene en alianza, por ejemplo, con las cúpulas empresariales. ok, Yo percibo ahorita un momento muy interesante en Jalisco, ok, precisamente porque hay muchas alianzas, ¿no? de acuerdo. Este, y espero que, bueno, que se concrete prontamente en acciones anticorrupción verificables. Pues que así sea, querida Nancy. Creo que estás haciendo una gran labor. Te felicito, la verdad, por tu presidencia en el sistema estatal anticorrupción y por tu presencia nacional como una voz realmente de mucha autoridad moral y política para que estas cosas funcionen. Te lo agradezco y te agradezco también que hayas venido a esta conversación, querida Nancy. Muchísimas gracias y saludos al auditorio. Y Muchas gracias por la gracias. entrevista. Estuvimos con la Gracias. doctora Nancy García Vázquez
Y bueno, nos vemos en la siguiente conversación. Muchas gracias.